La lectura del año bíblico para el día de hoy la encontramos en el libro de los Hechos, en los capítulos 12, 13 y 14. Dice así la santa palabra del Señor. Capítulo 12. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los acimos. Y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: «Levántate prestamente». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: «Cíñete y átate tus sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Rodéate tu ropa y sígueme». Y saliendo, le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual les abrió de suyo. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rod, la cual, como reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: «Su ángel es». Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, echó inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él, y sobornando Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Y un día, señalando, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengóles. Y el pueblo aclamaba: «Voz de Dios y no de hombre». Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada, y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Capítulo 13. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y doctores, y Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Menaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, puestas las manos encima de ellos, despidiéronlos, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, y de allí navegaron a Cipro. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, el cual estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas les resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado por la doctrina del Señor. Y partidos de Papo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo, como de 40 años, soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de éste, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel, predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud, porque los que habitan en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste
y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En este es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos, y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creyereis si alguien os la contare. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: A vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 14. Y aconteció en Iconio que, entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos, y otros con los apóstoles. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles,
juntamente con sus príncipes, para afrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la tierra alrededor, y allí predicaban el evangelio. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y saltó y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones». Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron el pueblo, para que no les ofreciesen sacrificio. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Y pasando por Sidía, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra de Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra.